Cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo que a esta hora se alistan a participar de esta reunión, como ya le decimos, reunión familiar por internet. Estamos saludándolos a todos desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. A los hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad, a los hermanos de las diferentes congregaciones, bienvenidos. Saludamos también a todos nuestros queridos familiares y amigos que se encuentran fuera del territorio nacional. Y a todas aquellas personas que están entrando a participar de estos espacios de crecimiento espiritual, pero que aún no tienen una relación con Jesucristo, ya les vamos a contar en qué consiste esa relación, en qué consiste ser cristiano, ser parte de la iglesia por la que murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy contentos porque se ha seguido compartiendo la aplicación que ustedes van a apreciar ahí en sus monitores y que de hecho ha traído nuevas visitas tanto a Facebook como a YouTube. Nos agrada muchísimo ese trabajo que están haciendo los hermanos porque muchas veces uno no alcanza a llevarles el evangelio aún a los propios familiares, pero gracias a Dios a través de estos medios de comunicación, de las redes sociales, cuando se usan para bien, tienen resultados magníficos. Y gloria a Dios por las nuevas personas a quienes saludamos. Bienvenidos todos a participar en la mañana y en la noche en la lectura literal de la palabra del Señor. Y los domingos, entre tanto, nos reunimos físicamente por internet, aunque tenemos el proyecto de simultáneamente con la enseñanza de los domingos y aún de los miércoles, poderlas transmitir en directo a través de internet para que las personas que no están en Fusagasugá, que residen en diferentes partes de nuestro país o en diferentes partes del planeta, también puedan recibir las enseñanzas y se puedan beneficiar. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que podamos realizar este trabajo también para ganar almas para Cristo y para fortalecer a los hermanos que ya han creído en los conocimientos de la palabra de Dios. ¿De qué se trata la salvación? Primero, salvar quiere decir liberar, libertar. Y Jesucristo nos libertó, nos sacó del mundo, es decir, de ese sistema que rechaza a Dios a través de la moda, de la música, de las costumbres, de la filosofía. Ese es el mundo que llamamos nosotros. De allá nos sacó el Señor, nos trajo el Señor Jesucristo ahora a ser parte de su familia y a ser parte de la iglesia. ¿Cómo? Mediante su muerte, sepultura y resurrección, ofreciéndonos salvación gratuita a todos. Consiste en que Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó para dar vida eterna. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 3, 4, y ahí es donde está la salvación, en esto que vamos a leer, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esto es que se debe creer para entrar al cielo. No se trata de ir a aquella iglesia, ir a aquella entidad, de aquella secta, pertenecer allí, cortarse el pelo, no cortarse, usar falda, pantalón. E independientemente del pecado que pueda tener la persona, si cree esto, es salva, completamente salva, como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, esta que ya leímos, seréis salvos. Si no, creísteis en vano. Esa es la salvación, creer lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entregó toda su vida y esa sangre limpia de pecado a todo el que se acerca, hasta hoy, que se acerca a Jesucristo. Quiere decir que cree este mensaje, lo recibe en su corazón, le dice al Padre que cree lo que hizo Jesucristo y se apropia de esta gran noticia, entra el Espíritu Santo a su vida, viene el arrepentimiento, la confesión de pecados, y ahí está la salvación, completamente gratis para todos. En eso consiste la salvación. Bueno, nuestro tema. La mayoría de creyentes anhelamos ver respuestas a nuestras oraciones y mucho mejor si vienen acompañadas con alguna sanidad o milagro. ¿Quién no quiere tener respuesta en la oración? ¿Y quiénes de nosotros no vamos a anhelar milagros y sanidades? Claro,
Tenemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta necesidad que desde luego queremos ver milagros. Orando, recordamos versos como la oración eficaz del justo puede mucho, de Santiago, Dios proveerá, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y muchos otros con promesas, muchos otros versos con promesas, sobre todo este también del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es usado tanto en canciones como en oraciones, en súplicas. Pero ¿qué pasa? Orar bíblicamente es lo mejor que podemos hacer, pero al usar versos debemos tener claridad sobre su contenido siguiendo el hilo de pensamiento del autor. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno que nosotros sepamos el ambiente en que se escribieron estos versos y que encontramos mucha información. Es interesante conocer o indagar sobre el trasfondo histórico en el que se escribieron para emplearlos con fe y mayor seguridad. Cuando uno averigua qué estaba pasando, como en el caso de Segunda de Timoteo que estaba sufriendo la iglesia, y en varios libros del Nuevo Testamento vemos que la iglesia estaba sufriendo muchísima, pero muchísima persecución. Un peligro predicar el Evangelio. Entonces, en medio de toda esa angustia, se escribieron libros, epístolas de la Biblia, y cuando uno conoce esto, entonces le haya mucho más sentido, como que percibe lo que nos está diciendo el autor, está siguiendo el hilo de pensamiento del autor, se identifica y aprende muchísimo más, la recepciona mucho más con la ayuda del Espíritu Santo. Por la palabra de Dios sabemos que Él está interesado en responder nuestras oraciones cuando se ajustan a su tiempo y voluntad, porque podemos orar día y noche, hacer vigilias y ayunos, pero si nuestras peticiones no se ajustan a la voluntad del Señor, pues obviamente no vamos a encontrar respuestas y hay un peligro, que el enemigo hace milagros y el enemigo sí puede responder oraciones también. De hecho, debemos tener mucho cuidado y saber si las respuestas de dónde vienen. Si es con la fe y la obediencia a la palabra del Señor, no dudemos que vienen del cielo. Pero de lo contrario, puede ser por nuestras habilidades o también puede ser que el enemigo actúa y él lo puede hacer y el Señor se lo permite. Como en el tiempo de Elías y otros héroes de la fe, la obediencia a la palabra de Dios ha sido, es y será la pieza fundamental para la manifestación de Dios con sus hijos. Es decir, si obedecemos a la palabra del Señor, puesta nuestra fe en Él, como dice Hebreos, vamos a ver la manifestación, es decir, la respuesta de Dios para sus hijos, en el momento en que Él lo ve conveniente. Bien le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Podemos ofrendar, podemos cantar, podemos estar en la iglesia en todos los servicios, no perdernos una reunión, pero si no obedecemos a la palabra del Señor no va a pasar nada. Por más que llevemos incluso las ofrendas, eso no le agrada al Señor. Algo que le agrada al Señor es obedecer. Dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando hay obediencia, hermanos, como lo vamos a ver en este domingo, hay unas respuestas realmente increíbles, fascinantes, emocionantes que nos trae la palabra del Señor. Juega un papel importante en esta reunión de este domingo la obediencia, acompañada con la fe o viceversa, la fe con la obediencia. Los milagros hechos a través de Elías tienen el sello de la humildad, obediencia y sumisión de un siervo consagrado y el poder, gracia, misericordia y soberanía de Dios. Se une ese amor, ese poder de Dios a esa fe, a esa sumisión, a esa humildad de los siervos del Señor. En el pasaje que veremos hoy, aprenderemos cómo Dios hace los movimientos necesarios para manifestar su multiforme gracia en aquellos que no la merecen. El Señor hace cosas que uno ni se imagina en favor de sus hijos, en favor de los que le sirven, en favor de los que le adoran, en favor de los que le obedecen y ponen toda la fe, la confianza plenamente en Él. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Fe y obediencia, bendición segura. Esto no es de hacer dedos,
chasquido de dedos y estuvo. Esto no es de que estamos haciendo promesas, pues, botándoles a la montonera, que hay bendición segura cuando qué, cuando se ora, pero cuando hay fe y obediencia, requisitos indispensables para recibir milagros, para verlos, para lo que nosotros le pidamos al Señor y veamos contestadas las peticiones de nuestro corazón, fe y obediencia. Como lo leyó el hermano, Primero de Reyes capítulo 17. Vamos con el tema entonces. Primero de Reyes 17:2. Estamos hablando de Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Le dice el Señor a este profeta, fiel a él, apártate de aquí. Él está en un sitio muy especial, está muy cerca al río Jordán, está entre su familia, está en su comunidad, pero el Señor le dice, vámonos de acá porque tengo un trabajo especial para ti. Y escóndete en el arroyo. Lo manda pues como a una cueva, ahí cerca hay un arroyo y el Señor va a darle la provisión necesaria. Dice Primero de Reyes 17:4, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Le dice el Señor, beberás del arroyo, no va a tener malteadas, no va a tener bebidas especiales, va a tener agua de un arroyo, no del Jordán, del arroyo. Y los cuervos te van a llevar allí carne y te van a llevar pan para que no vayas a pasar demasiada hambruna donde vas a estar. Dice 17:5, hermanos, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí está, obediencia. Él no protestó, no dijo, Señor, pero ¿cómo se le ocurre mandarme tan lejos y a la orilla de una quebraducha? Y aparte de eso, Señor, ¿cómo me vas a enviar con aves carroñeras la comida? No. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Vamos viendo, hermanos, obediencia para lo que va a hacer él. Obediencia. Y los cuervos, dice Primero Reyes 17:6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Es decir, se cumplió lo que el Señor le dijo. Los animales empezaron a obedecer y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. También nos dice la palabra del Señor que estos cuervos cumplían un horario. Es que aquí hay un milagro, hermanos. De pronto no lo vemos leyendo rápidamente, pero aquí hay un milagro. Estos animales se someten a la autoridad de Dios cumpliendo horario. Mire, hasta los cuervos cumplen horario. Y más adelante vemos que los cuervos son aves carroñeras, también se distinguen por ser egoístas, pero milagrosamente le llevan a Elías pan y carne por la mañana y por la noche, y bebía agua del arroyo de Querit. Se secó el arroyo. ¿Qué pasó, hermanos? Él está allí, escondido, pero el Señor le tiene su provisión, porque hay algo para destacar, hermanos. Cuando el Señor envía a alguien a una comisión, el Señor le tiene su provisión. Él hace lo que haya que hacer, los movimientos, miren, pone animales carroñeros a servirle a sus hijos. O sea que para cumplir una misión, el Señor pone al que sea, hace los movimientos que sea, para que se cumpla lo que Él dice. Y se cumple, porque Él es el amo y Señor del universo. Ahora, ¿qué pasó acá? Se secó el arroyo. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Estaría en pecado Elías? ¿Qué pasa al secarse el arroyo si él está ahí? Bueno, ya les voy a dar una ilustración para qué o por qué se secó ese arroyo. Primero de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ya se secó el arroyo, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Levántate, ya no vamos a estar más confiando en el arroyo, no vamos a estar confiando ya en el pan y en la carne que le estoy enviando, vamos a un sitio diferente, pero ¿a qué sitio? Lo manda donde una viuda para que ella te sustente. Es irónico, hermanos, pero Dios tiene planes
¿Por qué digo irónico? Porque es que es lo contrario. Las viudas son las que necesitan ser sostenidas, pero él manda al profeta para que la viuda lo sustente. Una mujer viuda que te sustente. Sin lluvia, incluso el arroyo de Kerit se secó y Dios le dijo a Elías que abandonara el lugar designado y se dirigiera a Sarepta, ya que ahí él le había indicado a una viuda que le proporcionara comida y agua al profeta. Y Sarepta significa refinamiento, o sea que ya nos damos cuenta de lo que está haciendo el Señor y lo que Él hace con sus hijos, hermanos. Por ahí dice Santiago que debemos pedir sabiduría porque tarde o temprano van a llegar las pruebas. Tarde o temprano como creyentes vamos a pasar por el refinamiento, vamos a ser enviados a Sarepta, estoy hablando en lenguaje espiritual, o sea, a lugares inhóspitos, difíciles, en momentos críticos, pero el Señor lo hace en el ánimo de refinarnos, de pulirnos, de probar nuestra fe. ¿Qué pasará con este profeta? Dice 1 Reyes 17:10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba, en un vaso para que beba. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué vemos? Obediencia. Sin protestar. Ahora, ¿cómo me va a mandar donde una viuda, Señor? Déjame acá con estos cuervos. Hace caso. Un hombre obediente, hermanos. Ese es el tema, ¿no? Una mujer viuda que estaba allí recogiendo, o sea, que se cumple, hermanos. Aquí vemos, se cumple lo que dice el Señor. Yo he designado a una mujer viuda que te sustente. Cuando llega justo al sitio, ahí está la viuda. Lo que dice el Señor se cumple, hermanos. Y yendo ella para traérsela el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, es decir, con vendaje, ¿no? Sopita y seco. Y yendo ella para traérsela, aquí vemos algo. Ella también está obedeciendo. Sin conocerlo, pero lo que es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en este hombre, trabajando, le dio toda la gracia y ella comenzó a obedecerle, hermanos. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Aquí no es que esté desobedeciendo, sino que no tiene más. Le está haciendo es una aclaración. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le está dando una aclaración, ¿cierto, hermanos? No tengo pan cocido. Y dice algo, hermanos, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué está diciendo esta mujer? Mire, ella no le dice todavía ni profeta ni Elías, mire, le voy a decir una cosa. Me queda un puñado de harina, no tenemos nada más para comer y es lo último que nos va a servir de alimento y después de esto nos vamos a morir, porque no tenemos una migaja de nada para sustentarnos. Y es donde uno dice, ¿no? Y el Señor manda a Elías para que ella lo sustente y ella tiene la última comida de la vida. Pero vea, Dios está trabajando y creo que esté trabajando en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a confiar en Él y a obedecerle a Él y Él tiene la provisión. Están dispuestos a morir y justo cuando están en ese momento, el Señor envía al profeta. Aquí hay de todo, hermanos. Justo cuando van a morir, el Señor envía a Elías. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, es decir, ve y recoge la leña y haz los preparativos como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Vea pues, no le queda sino el bocado de ellos y le dice Elías, prepáremelo primero a mí. Tráemela. Y después, si es que les queda algo, harás para ti y para tu hijo. No tengas temor, el mandamiento que más se pronunció en la Biblia, por lo menos 400 veces. No tengas temor, no tengas miedo, no temas, siempre se dijo. Y hasta hoy el Señor nos dice, no tengas miedo, arriésgate, hazlo para la honra y la gloria mía, dice el Señor. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Uno diría, no, Elías, pero aparte de eso es como muy conchudo, pues, muy atrevido.
pero Dios tiene un plan y Él está cumpliendo ahí un ministerio privado. Ahí donde lo vemos, está cumpliendo un ministerio privado. La historia nos dice que pasaron meses y años sin rocío ni lluvia y la gente luchaba por encontrar agua para ellos y su ganado. O sea que allí había hambruna en Sarepta. Los suministros de alimentos disminuyeron y las personas morían de hambre. Baal, su ídolo, no vino a rescatarlos. Los ídolos no sirven absolutamente para nada. Elías salió del lugar determinado por Dios hacia una ciudad ubicada a unos 11 kilómetros al sur de Sidón, donde Dios milagrosamente dará provisión para la viuda, su hijo y para el mismo Elías en medio de una severa hambruna. Allí está el profeta, hermanos, refinándose. Primero de Reyes 7:14 nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Por eso le dice, no tengas temor. Dios tiene el alimento y la provisión para esta casa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Obediencia, ¿no, hermanos? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y mire, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días no son un par de semanas o un par de meses. Muchos días son muchos días y hay quienes afirman que aproximadamente 3 años estuvieron allí, alimentándose. Estas 3 personas, comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muchas personas usan este verso como promesa y como provisión y como prosperidad, pero no saben el contexto en que se encuentra. Por eso es bueno el contexto. ¿En medio de qué está este verso? Pues en el asunto de la viuda y en el asunto de Elías. Ahora, ¿es aplicable hoy para nuestras vidas? Sí es aplicable. Si nosotros damos de lo poco que tenemos para honrar y glorificar el nombre del Señor, nunca vamos a aguantar hambre. Siempre habrá provisión. Que haya momentos difíciles es otra cosa, pero siempre el Señor tendrá su mano en toda persona y en todo hogar donde hay generosidad para su obra. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se enfermó. Miren cómo suceden las cosas. En el arroyo, Elías ya está como acomodado, ya está como acostumbrándose, está contento, tiene pan, tiene carne, tiene agua, pero se secó el arroyo. Y ahora aquí que están pasando un buen tiempo, ahora se enferma pues el hijo de esta viuda, pero fue tan grave que cuando dice la palabra del Señor que no quedó aliento, murió. Murió este joven en medio de la comodidad, digamos así, o del buen momento en que estaban pasando. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Bueno, ella en cierto sentido, pues, en ese momento de angustia trató de culparlo a él, pues se está dando cuenta que es un hombre de Dios. Dijo, por culpa suya, ahora en medio de todo reconozco que soy pecadora, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me pasa esto? Y justamente con mi hijo. Ella está tratando de hacerle una reclamación al profeta, pero es en su angustia. Ahora, él le dice en 1 Reyes 17 y 19, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Cuando le dice, dame acá tu hijo, hay algo interesante. Él no está protestándole a ella, bueno, ¿usted por qué me regaña? Si yo vine aquí a hacerle un favor, vine a suplirle de comida y ahora me va a insultar o ahora me va a achacar la muerte, uno le hubiera hecho cualquier clase de bochinche. Pero este hombre del Señor, humilde, conocedor de Dios, porque ahí es donde radica todo, en conocer a Dios y en tener fe en Dios, ¿sabe qué le dice? Dame acá a tu hijo. Cuando él le pide el hijo a ella, es porque él tiene la plena certeza de que Dios está ahí, de que tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso para hacer cosas imposibles. Por eso le dijo, dame acá a tu hijo. Qué fe la de Elías. Del Elías del que habla Santiago, ¿no? La oración eficaz, cuando lo relaciona ahí, que se pronuncia ese verso como muletilla.
Pero miren el trasfondo. Este era el hombre de ese verso. Este es el hombre que nos va a mostrar cuándo hay oraciones eficaces. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Elías trata de decirle al Señor, ¿qué pasó, Padre Santo? Él no está cuestionando a Dios, sino le dice, estamos suministrándole el alimento a ella, pero me está viendo a mí como el culpable, Señor. Yo te suplico que intervengas para que ella tenga una claridad, porque ella tenía razón en poderlo inculpar a él. Ella no es una mujer creyente. El Señor está trabajando en la fe de esta mujer a través de Elías. Y dice la palabra del Señor, y clamando a Jehová. Miren la oración que él hace. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué aprendemos acá? Que las palabras no tienen poder, como dice la humanidad. Que dígalo y recíbalo, que decrételo, que proclámelo. Aquí él no decretó sanidad. Él está hablando con el que tiene el poder. Porque hay muchas personas que están convencidas que las oraciones nuestras tienen poder. No, tiene poder es el que las escucha. Porque nuestras oraciones muchas veces son temblorosas, son tímidas, son con una fe como un granito de mostaza. Pero el Señor está mirando ese poquito de fe que está puesta en Él. Él sí tiene el poder para resolver cualquier situación. Entonces descartamos de plano que el hombre tiene poder para decretar sanidad y para ordenar sana y fuera y hecho fuera, espíritu de muerte. Hubiera dicho un predicador cualquier cantidad de cosas. Este hombre, como sí conoce a Dios, como sí estuvo cerca de él y oía audiblemente en ese tiempo su voz, le ruega que haga volver el alma de este niño a él. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el dueño de todo. Y él es el único que tiene el poder para hacer una resurrección, como lo hizo con ustedes y conmigo, porque estuvimos muertos en delitos y pecados. Estuvimos en el mundo muertos en delitos y pecados, y él en su poder, con su poder, nos resucitó y nos trajo a novedad de vida. Eso sucedió con nosotros los creyentes. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué quiere decir esto? El Señor escuchó la oración de este hombre, la fe de este hombre, la confianza en él, la obediencia a su palabra, lo llevó a él a responder. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. ¿Qué palabras estas, hermanos? ¿Qué regocijo? ¿Qué Dios tenemos, hermanos? Y les digo una cosa, es el mismo Dios el que tenemos nosotros, por lo menos en mensaje de libertad. Es el mismo Dios de Elías. Y sé que de muchos de ustedes, queridos hermanos, de diferentes congregaciones, es el mismo Dios de Elías el que tenemos nosotros. Lo que no sabemos si es de aquí para allá está la misma obediencia y la misma fe. Eso sí, está por averiguarse. ¿Cómo está la fe y cómo está la obediencia? De aquí para allá. Para que Él responda esas oraciones. Mira, tu hijo vive, mujer. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo confirma Dios la palabra? A través de sus hijos idóneos, de sus hijos de fe, de sus hijos obedientes. Aquí estaba trabajando el Señor en la fe de esta mujer y su hijo. Y saben una cosa, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Que está llegando la salvación a los gentiles. Ella era gentil, ella no era una mujer israelita. Había muchas israelitas, dice el Señor Jesús, pero Él escogió esta gentil, esta viuda en Sarepta, para la entrada al Evangelio. Y este, digamos así, es el primer profeta enviado a los gentiles, por Dios a los gentiles. Qué bendición, hermanos, que entre esos gentiles están ustedes y estoy yo. Mire, desde dónde comenzó la salvación para los gentiles. Bueno, lo que aprendemos en el capítulo 17, porque esto es muy rápido. Primero, la orden del Señor, ¿cuál fue? Escóndete junto al arroyo, porque es bueno leer un pasaje y poder sacarle como qué tiene para alimentarme. Este es el maná del cielo, ¿no, hermanos?
lo hemos dicho ya, este es el maná del cielo. Primero era literal el que recibían en el desierto, pero ahora este es el maná del cielo y yo tengo que exprimirle a ver qué tiene para mí. Escóndete junto al arroyo. El Señor lo vio prudente que se escondiera. ¿Por qué? Dios retiró de Israel el ministerio de Elías como otro castigo por sus pecados. Él venía desempeñándose como profeta en Israel, pero debido al pecado y a la desobediencia y al desprecio por la palabra del Señor, entonces lo retiró de Israel y mire, hermanos, se lo mandó a los gentiles. Lo mismo pasó con Pablo, lo mismo pasó con los apóstoles. Los judíos no recibieron la palabra, vamos a los gentiles. Elías bebía todos los días del arroyo. ¿Qué pasó? El arroyo se secó. ¿Por qué se secó, hermanos? ¿Significa que Elías estaba en pecado? No. Dios le cambiaría el sitio de permanencia y también para recordarle que confiara en el Señor y no en el arroyo, porque es muy peligroso que el Señor nos da bendiciones y que nos, como dice, no cría fama y echa tras la cama, y nos confiemos en las bendiciones y se nos olvide el que nos dio las bendiciones. Y eso sí que ha sucedido en la iglesia del Señor en todas partes, que muchos creyentes o muchas personas han entrado a la iglesia, se han beneficiado y hasta luego. Entonces el Señor vio que Elías de pronto se confiaba ahí en el arroyo, le secó el arroyo y nos vamos para otra parte, para que confiara en Dios. Los cuervos te llevarán carne y pan todos los días. ¿Por qué? Estos animales. Los cuervos, aves inmundas, sí. Dios usa lo que sea para ayudar a sus siervos, hermanos. Es decir, sus siervos son quienes le sirven. Dios hace los movimientos que tenga que hacer. Y a nosotros nos pone a nuestro servicio personas en oficinas, en diferentes entidades, donde haya que hacer algo, el Señor está colocándose, aún en hospitales, en clínicas, muchos médicos no son creyentes, algunos serán ateos, otros creen en Dios, otros ni le va ni le viene, ellos hacen una función profesional, pero el Señor puede colocar a estos profesionales, a estos especialistas, al servicio de los creyentes. Nosotros oramos para que el Señor obre, ya con ciencia, ya con medicina, ya con milagros como a Él le parezca, pero ponemos la confianza y la fe en el Señor. Y miren, usó aves inmundas que entre otras cosas, pues lo primero que harían sería comerse la carne. No, respetaron el menú del profeta Elías, hermanos. Ahora, después de que está en esta situación, le dice, vaya y se aloja donde una viuda. Pero una viuda necesita ayuda y este hombre, ¿cómo le llega allá? La razón, la vida de Elías estaba en alto riesgo. Este es un sitio insospechado. ¿Por qué, hermanos? Lo está persiguiendo, como ya les dije, Jezabel, la malvada mujer de Acab, para matar a los profetas del Señor. Y Elías es su candidato porque anunció una sequía. Elías es el próximo profeta muerto por esta mujer. Entonces nadie iba a sospechar que en una casa de una viuda, con una pobreza total como ya lo vimos, con el último alimento, vaya, se esconde allá donde la viuda, que allá está segura. El Señor, ¿no, hermanos? La sabiduría de Dios. Y aquí, pues claro, la obediencia de este hombre. Y también va a ejercer un ministerio privado, ya lo vimos. Ejerció ministerio con el aceite, con la harina, ejerció ministerio con la resurrección de su hijo. Claro, Dios hizo la obra, Elías, cumpliendo un ministerio privado. ¿Por qué digo privado? Porque ya vendrá, no lo vamos a ver hoy, ya vendrá el ministerio público cuando se va a enfrentar con Acab y cuando va a tener el problema con los profetas, donde se va a ver también la mano poderosa del Señor, pero de una manera asombrosa, ya en el ministerio público que él va a desempeñar en ese territorio. Por ahora está con su ministerio privado, con esta viuda y con su hijo. Tercero, la vasija vacía. La viuda es muy pobre, les queda la última comida. Elías le dice, primero prepárame una torta. ¿Ella qué? Obedeció. ¿Qué sucedió? Dios proveyó para ella, su hijo y su huésped. Todo lo que Dios pide, hermanos, es que sin reserva demos de lo que tenemos y Él se encargará del resto. Es decir, que no seamos tacaños, que no seamos míseros, que cuando demos algo lo demos con gusto y no lo que nos sobra o no lo que no nos podemos comer o no una camisa que ya no nos podamos poner ya cuando no le sirve el cuello, ya cuando no tiene bolsillos o los zapatos cuando ya no tienen suela. Busquemos a ver a quién se lo regalamos. No, procuremos que lo que demos sea lo mejor,
¿Por qué? Porque si lo hacemos para uno de los hijos del Señor, es para la gloria de Él. Dice la palabra del Señor, el que le da a un pobre, le presta a Dios. Y Él le dará la recompensa. Dios proveyó para ella su hijo y su huésped. Todo lo que Dios pide es que sin reserva demos de lo que tenemos. Y Él se encargará del resto, hermanos. El muchacho muere. Cuarto, la fe de Elías sigue intacta. El muchacho se murió, Elías no desesperó. No se desesperó porque hay algo, hermanos. Si se desespera el líder cuando suceden cosas, muchas veces ven a un líder insensible cuando no se desespera, pero el líder que se desespera lleva a todos por el botadero. El líder o los líderes, como en la casa, el papá, la mamá, deben tener mucha tranquilidad cuando hay problemas. Porque cuando viene el desespero, viene la confusión y vienen palabras y vienen ofensas y hasta se vocifera contra Dios. Y es un riesgo cuando se desespera el líder. Este hombre vio que se murió el muchacho y hubiera podido decir, Señor, yo no le jalo más a esto, déjeme donde estaba, yo me retiro, yo no vuelvo más. Yo no sabía que esto era así, ¿cómo me va a poner en esta? No. Él se murió y tú tienes poder. La fe de este hombre está intacta. Este es el Elías de Santiago, de la oración eficaz, para que no lo usemos simplemente como muletilla, sino que cuando usemos esos versos, yo ya sé qué fue lo que pasó con Elías, qué pasó con Abraham, qué pasó con Moisés, qué pasó con David, yo ya entiendo por qué uso estos versos como remas cuando lo necesito. Cuando el arroyo se secó, fue probado Elías. Cuando la muerte del muchacho llegó, la prueba fue para la viuda. ¿Cómo los probó el Señor a ambos? Elías, se murió el muchacho, tranquilo. Elías, se secó el arroyo, tranquilo. Mujer, se murió el muchacho, claro. Ella sí falló, ella dudó, ella no es del pueblo del Señor. Ella está ingresando hasta ahora al campo de la fe. Entonces, claro, ella tuvo derecho a dudar, a inculpar a Elías. Pero mire, estuvo recompensada. Por lo general, a las grandes bendiciones de Dios le siguen grandes pruebas. Téngalo presente. A las grandes bendiciones del Señor le siguen también grandes pruebas. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio espiritual. Para no adormecerse uno en las bendiciones. También vienen las pruebas como para equilibrar sonrisas. Alguien dijo por ahí, ¿no? Para tener un equilibrio espiritual. Quinto, Dios resucita al muchacho. No fue la oración del profeta. Tengamos eso siempre en cuenta. No es el poder del hombre. El hombre ora, es un intercesor, pero quien hace todo es Dios. Cuando Elías le dice a la viuda, dame a tu hijo, es porque sabía que Dios en su soberanía le devolvería al muchacho la vida, porque en todo siempre es Dios glorificado. Esto no fue para honrar al profeta, esto no fue para hacerlo importante, para que recibiera aplausos. Todo lo contrario, lo estaban persiguiendo para matarlo. Esto fue todo para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros, hermanos, los creyentes, hemos sido creados por Dios para la honra y gloria de Él. Para mi gloria los he creado, dice el Señor. Bueno, esta viuda actuó con fe y obediencia a la palabra del profeta, pero vemos claramente que ni la fe ni la obediencia eliminan las aflicciones y la muerte. Ambos están trabajando con mucha fe y con mucha obediencia, ambos, ¿no? En medio de todo ella está trabajando ya su fe. Pero eso no indica, hermanos, que cuando estamos confiando en el Señor, que tenemos la fe en Él, que somos obedientes, que se van a eliminar las aflicciones y los problemas. No, ni la muerte, hermanos. Como cualquier madre angustiada ante lo acontecido a su hijo, señala al profeta como causante de tan dura prueba. Sin responder a la reclamación, claro. Elías tomó al niño, lo puso en su cama, no declaró ni proclamó restauración. Elevó una ferviente oración y sucedió una resurrección. Qué bueno aclarar esto. El profeta fue enviado a esta casa no solamente por su seguridad personal, sino para fortalecer la fe de la viuda y darle el privilegio de quedar exenta del hambre cruel. Para eso fue enviado. El alivio de las necesidades físicas a esta gentil suplió las necesidades espirituales y la trajo con su hijo a un claro conocimiento de Dios y a una firme fe en su palabra. Eso lo hizo el Señor con esta gentil. A través de que el arroyo se secó, a través de que la harina se acabó, a través de que el muchacho murió, la trajo a ella, a la fe y también a su hijo. La salvación para los gentiles, ¿no? Y finalmente, durante la sequía, el Señor dio provisiones a su profeta de maneras humillantes. Primero a través de aves inmundas y luego a través de una mujer viuda, pobre y gentil.
Eso era humillante para los israelitas, para el pueblo del Señor. Sin embargo, aunque solamente tenía suficiente harina para su hijo y sí misma, obedeció al profeta y le preparó una pequeña torta primero para él. ¿Qué quiere decir esto? Al hacer esto, estaba dándole el primer lugar a Dios, o a Dios el lugar primero, y aprendió una lección preciosa, que quienes ponen a Dios en primer lugar, hermanos, su tinaja de harina y su vasija de aceite nunca estarán vacías. Vuelvo a repetir esto. Al hacer esto, la viuda estaba dándole el primer lugar a Dios y aprendió una lección preciosa, que quienes ponen a Dios en primer lugar, su tinaja de harina y su vasija de aceite nunca estarán vacías. ¿Queremos ver respuestas a nuestras oraciones? Dios en primer lugar. Y si Dios está en primer lugar, y yo quiero que sucedan milagros, que cambien las personas, yo quiero ver sanidades, yo quiero ver cómo están respondidas esas oraciones de parte del Señor, entonces, si yo amo al Señor, le obedezco. Si yo amo al Señor, pongo toda mi fe en Él. Y si yo amo al Señor, Él es la preeminencia acá en mi corazón. Este es el corazón, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando. Este es el primer lugar para Dios, aquí. Cuando Él está ahí, en su preeminencia, en mi vida, yo puedo esperar muchas bendiciones de Él, hermanos. Claro que va a tener momentos difíciles, vea. Elías, como siervo del Señor, tenía todo lo que necesitaba. Su confianza estaba en Dios y siempre atento a su palabra. Y, igual el creyente de hoy, actuando con fe y obediencia, siempre tendrá la bendición segura. Siempre tendrá la vasija rebosante, siempre habrá aceite en su casa. Siempre, hermanos, cuando hay obediencia, cuando hay fe. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos de nosotros queremos que el Señor nos responda y por el hecho de que nos congregamos, por el hecho de que hasta podamos ofrendar, por el hecho de que somos fieles a unas reuniones, queremos que el Señor nos responda a nuestras peticiones, pero resulta que no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. El hecho de ir a todas las reuniones no indica que yo estoy obedeciendo a la palabra del Señor. La obediencia es algo que llevo en mi corazón, desde mis cuatro paredes. En mi vida íntima y personal obedezco al Señor porque le amo y tengo mi fe puesta en Él. Entonces yo voy a ver grandes resultados en mi vida espiritual. ¿Cuál ha sido la situación? Que no hay en muchos casos obediencia. Hermanos, se puede leer la Biblia todos los días, una, dos veces durante la vida, o muchas más veces, pero lo mismo da leerla y no obedecerla. Por eso dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ahora bien, por nuestros talentos, por nuestras habilidades podemos conseguir muchas cosas, pero eso no indica que sean bendiciones. Las bendiciones del Señor se consiguen cuando hay fe y obediencia y la bendición nunca trae aflicción. Eso lo debemos tener muy claro. La bendición nunca trae aflicción. Queremos gozar de esas bendiciones, disfrutarlas, gozárnoslas con fe y obediencia. No importa la adversidad, no importan los problemas que vengan. El Señor siempre estará respondiéndonos porque Él mira la intención de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a que nosotros seamos verdaderos creyentes consagrados. Ahora hay muchos hermanos que son fieles a la palabra del Señor y tienen fe, pero de pronto no todos. Entonces yo me uno a los que de pronto no. Señor, ayúdanos a que seamos obedientes, que pongamos toda la fe en ti, que la palabra del Señor sea nuestro derrotero diario para toda decisión. Y entonces podemos andar de la mano espiritualmente con el Señor, mostrándole al mundo un testimonio, mostrándole la realidad del Evangelio, mostrándole la verdad sin ninguna ostentación, con humildad, le dejamos ver con nuestras vidas el poder de Él reflejado en nosotros, debido, finalmente, y lo he repetido en este programa, debido a la fe y a la obediencia en la palabra de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos permita entender la palabra, ser hacedores de ella, poderla vivir, poderla aplicar diariamente en nuestras vidas, pero también poderla compartir con aquellos que la necesitan. Este tema es una bendición,
poderlo entender, poderlo vivir y poderlo compartir con otras personas para fortalecer la fe y poderlo compartir con otros también para la salvación, porque aquí nos damos cuenta que hubo salvación en esta familia gentil. Vamos a orar para terminar este programa. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu paciencia, por tanta bondad para con nosotros. Gracias porque esta palabra llegue a nuestros corazones, que la podamos entender, aplicar, que la podamos vivir, que la podamos predicar. Te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre del Cielo, por contestar las peticiones que hacen tus hijos en todas partes. Gracias por las nuevas personas que están llegando a la salvación, como esta gentil que llegó con su hijo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar con el mensaje de salvación a muchos hogares. Gracias por guardar nuestros seres queridos, familiares y amigos donde quiera que se encuentren y por ese sustento para ellos. Muchas gracias por contestar las diferentes peticiones que hacemos debido a diversos problemas y necesidades que tenemos. Tú nos conoces, Señor, ayúdanos. Gracias por esa misericordia con todos y cada uno de nosotros. Gracias por ayudarnos en la solución de conflictos familiares, en la restauración de los matrimonios. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos en todos esos trámites que hacemos con documentos, con papelería, con citas médicas, con medicina. Muchas gracias por responder a esas peticiones en cuanto a la salud física, mental, emocional. Cómo te agradecemos, Señor, porque hemos visto tu mano. Y como Elías también, aunque no somos los hombres y mujeres de gran obediencia y fe, hemos visto cómo haces milagros, Padre Santo, por lo cual te lo agradecemos. Oramos por nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Padre del cielo, gracias por guardarnos del maligno y dejamos el resto de tiempo en tu protección, en tu dirección. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya. También para todos nuestros queridos amigos que estuvieron hoy pendientes, los invitamos a continuar entre semana escuchando la lectura de la palabra del Señor y ya les avisaremos a los que viven en Fusagasugá sobre la apertura ya del sitio de reuniones, de esa reunión física. Ya les estaremos comentando sobre todo esto que avanza muy bien. No dejemos de llamarnos, de estar preocupándonos unos por otros, esto le agrada al Señor. Hay hermanos que tienen tiempo para visitar, para llamar. Cada uno tenemos un ministerio, pero algunos hermanos tienen esa oportunidad, vehículos y las condiciones para visitar, para estar acompañando a los hermanos en diferentes necesidades. Muchas gracias también por hacerlo. Dios recompensará a todos. De parte de este Ministerio Radial Cristiano anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan siempre entre todos nosotros.